Bien, bienvenidos a todos. Vamos a ya empezar ahora sí con la lectura de este libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ya estamos en el día 12. Bien. Mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta biodescodificador. Hoy continuaremos con esta lectura de este libro que es de Daniel Goleman. Día 12, recuerden, ya estamos en el día 12. Bien. Puedes acompañarme con esta lectura, con té, con desayuno, mientras te vas alistando para el trabajo. Buenos días, Luis, Carlos, Flor, Lita, otro Luis Leonardo, el otro es Luis Humberto, ¿ya? Muy buenos días, bienvenidos a este canal. Y empezamos, ¿no? El apasionado y el indiferente, ¿ya? El apasionado y el indiferente es el título de la lectura. Dice, imagine por un momento que está volando entre Nueva York y San Francisco. El vuelo ha sido muy tranquilo, pero aproximarse a las montañas rocosas. Se escucha la voz del piloto advirtiendo, señoras y caballeros, estamos a punto de aterrizar, perdón, estamos a punto de atravesar una zona de turbulencia atmosférica. Les rogamos que regresen a sus asientos y se abrochen los cinturones. Luego el avión entra en una turbulencia y se ve sacudido de arriba abajo y de un lado a otro lado, como una pelota de playa a merced de las olas. ¿Qué es lo que usted haría en esa situación? Es el tipo de persona que se desconectaría de todo y seguiría ensimismado en un libro, una revista o una película en aquel momento ¿no? Estuviera proyectándose. ¿O acaso echaría mano rápidamente a la hoja de instrucciones y seguir en caso de emergencia? Acudriñaría el rostro de las azafatas y los auxiliares de vuelo en busca de algún signo de pánico o presentaría atención al sonido de los motores, tratando de advertir en ellos algún sonido alarmante. ¿Qué es lo que harías, no? Si el piloto te dice eso, que estamos entrando en turbulencia, ¿no? Vaya a sus asientos, abróchese los cinturones. Imagínense. Otro dice, el tipo de respuesta natural que tengamos ante una situación refleja la actitud de nuestra atención ante el estrés. En realidad, esta misma escena forma parte de una de las pruebas de un test desarrollado por Susanne Minger, una psicóloga de la Temple University, para determinar si, en una situación angustiante, la persona tiene a centrar minuciosamente su atención en todos los detalles de su situación, o si, por el contrario, afronta esos momentos de ansiedad tratando de distraerse. Por el hecho es que estas dos actitudes atencionales hacia el peligro tienen consecuencias muy diferentes en la forma en que la gente experimenta sus propias reacciones emocionales. Quienes atienden a detalles por este mismo motivo tienden a amplificar inconscientemente la magnitud de sus propias reacciones, especialmente en caso de que su atención está despojada de la ecuanimidad que proporciona la conciencia de uno mismo, con el resultado de que sus emociones parecen más intensas. ¿Quiénes?
Por el contrario, se desconectan y se distraen, ¿no? Y se distraen, perciben menos sus propias reacciones y así no solo dice, minimizan, sino que también disminuyen la intensidad de sus respuestas, de su respuesta emocional. ¿Cómo no? Las reacciones que hacemos frente a un caso, en este caso, pues, ¿no? Que podemos estar pasando, como decir, peligro, ¿no? Como se ha movido el avión, arriba, abajo, al costado, como una pelota de playa, dice, golpeado por las olas, ¿no? Y reaccionamos diferente. Otros se ponen intensos, ¿no? Ansiosos, esperando que, o sea, atento a cualquier ruido o a una acción, o que diga, ¿no? El piloto o la azafata, atentos a eso. Como otros ignoran, bueno, ellos saben que está sucediendo, pero tratan de distraerse, como se dice, ¿no? Continuando aquí. Esto significa que en los casos extremos, la conciencia emocional de algunas personas es abrumadora, mientras que la de otras es casi existente, inexistente, perdón, ¿no? Es abrumador, a otros es inexistente, ¿no? Considera, si no, el caso de aquel estudiante interno que, cierta noche, al descubrir un fuego en su dormitorio, cogió un extintor y lo apagó. No hay nada especialmente extraño en su conducta, a excepción del hecho de que, en lugar de correr a apagar el fuego, nuestro estudiante lo hizo caminando tranquilamente porque para él no existía ninguna situación de peligro. O sea, las reacciones no son distintas frente a un caso. No todos reaccionamos igual. ¿Qué tal, amigo? ¿Te está gustando la lectura? Si te está gustando, puedes compartir con tus amigos, ¿ya? Porque esta lectura la voy a compartir luego en YouTube. Ahí va a quedar grabado, ¿ya? También estamos en Facebook, ¿ya? ¿Qué tal? Buenos días, Ana Cecilia. Muy buenos días, da Juaneco. Luis Leonardo, muy buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Ya las lecturas lo estamos leyendo de lunes a viernes a las 6 de la mañana, ¿ya? Hasta las 7. Bien, continuamos leyendo. ¿Qué nos dice? Esta anécdota me fue contada por Edward Diener, un psicólogo de la Universidad de Illinois, en Urbana, que se ha dedicado a estudiar la intensidad con la que la gente experimenta sus emociones. El estudiante del que hablábamos destaca entre dos casos estudiados por Diener como uno de los menos intensos con los que se había encontrado. Una persona completamente desapasionada, alguien que atravesaba la vida sintiendo poco o nada. Aún en medio de una situación de peligro, de incendio como la descrita. Consideremos ahora en el otro extremo del espectro de Diener, el caso de una mujer que quedó muy consternada durante varios días por haber perdido la pluma estilográfica favorita. En otra ocasión, esta misma mujer se emocionó tanto al ver un aumento, si ver un anuncio de rebajas, dice, de zapatos, que dejó todo lo que estaba haciendo. Bueno, montó a toda prisa en su coche y condujo sin parar durante 3 horas hasta llegar a Chicago, wow, donde se hallaba la zapatería en cuestión. O sea, las acciones son diferentes, como dice, ¿no? Cambió el joven hace rato, ¿no? Es como, dice, ¿no? Si le importara o no la vida,
todo relajado, como haciendo, como no pasara nada, ¿no? Apaga el fuego y ya. Cambio, esta mujer, ¿no? Ve un anuncio, se entera que hay, pues, en oferta zapatos y miedo. 3 horas conduciendo. Wow. Se dejó las cosas que estaba haciendo, ¿no? Bien, continuando aquí. Según Diener, las mujeres suelen experimentar las emociones en general. Por eso nos dicen pues, emocionales, ¿no? Tanto positivas como negativas, con más intensidad que los hombres. En cualquier caso, y dejando de lado la diferencia de sexo, la vida emocional es más rica para quienes perciben más. Por otra parte, el exceso de sensibilidad emocional supone una verdadera tormenta emocional, ya sea celestial o infernal. Para las personas situadas en uno de los extremos del continuo de Diener, mientras que quienes se hallan en el otro polo apenas se experimentan sentimiento alguno, aun en las circunstancias más extremas. Más extremas, ¿no? Es la diferencia, ¿no? El apasionado y el indiferente. En cambio, el indiferente, ¿quién era acá? El joven universitario. Pues, ¿quién era apasionado? La señora, ¿no? Que fue por comprar a la zapatería y manejar 3 horas. ¿No? Eso es la diferencia, ¿no? Ahora, el hombre sin sentimientos. Vamos a leer qué tal. ¿Qué nos dice? ¿Ah? Gary era un cirujano de éxito, inteligente y solícito, pero su novia, Ellen, estaba exasperada porque en el terreno emocional Gary era una persona chata, así dice, una persona chata y sumamente reservada. Podía hablar brillantemente de cuestiones científicas y artísticas, pero en lo tocante a sus sentimientos, era aún con ella absolutamente inexpresible. Y por más que ella tratara de mover sus emociones, Gary permanecía indiferente e impasible y no cesaba de repetir, yo no expreso mis sentimientos. Al terapeuta a quien visitó a instancias de Ellen y cuando llegó el momento de hablar de su vida emocional, Gary concluyó, no sé de qué hablar, no tengo sentimientos, ni positivos ni negativos. ¿Mm? ¿Qué tal? Buenos días, Elisa, Espinosa, Luis, buenos días, bienvenidos. Alay, buenos días. ¿Mm? ¿Qué tal, no? Pero ella no era la única en estar frustrada con el mutismo emocional de Gary, porque como le confió a su terapeuta, era completamente incapaz de hablar abiertamente con nadie de sus sentimientos. Y el motivo fundamental de aquella incapacidad era, en primer lugar, que ni siquiera sabía lo que sentía. Lo único que sabía era que él no se enfadaba. Ajá. Era alguien sin tristezas, pero también sin alegrías. ¿Cómo observó su terapeuta? La impasibilidad emocional convierte a la gente como Gary en personas sosas y blandas, personas que aburren a cualquiera. Es por ello por lo que sus esposas suelen aconsejarles que emprendan un tratamiento psicológico. La mayoría, perdón, psicológico, estamos acá, la monotomía emocional de Gary es un ejemplo de que los psiquiatras, no dice psicólogos, los psiquiatras denominan alextimia. Wow, denominan, dice, alextimia. Del griego a,
un prefijo que indica negación. Lexis, que significa palabra, y timos, que significa emoción. La incapacidad para expresar con palabras sus propios sentimientos. En realidad, los alexítimicos parecen carecer de todo tipo de sentimientos, aunque el hecho es que, más que hablar de una ausencia de sentimientos, habría que hablar de una incapacidad de expresar emociones. Los psicoanalistas fueron quienes primero advirtieron la existencia de este tipo de personas refractarias al tratamiento porque no proporcionaban sentimientos, fantasías ni sueños de ningún tipo, porque no aportaban, en suma, ninguna vida emocional interna acerca de la cual hablar. Los rasgos clínicos más sobresalientes de los alextímicos son la dificultad para descubrir los sentimientos, tanto los propios como los ajenos, y un vocabulario emocional sumamente restringido. Es más, se trata de personas que hasta tienen dificultades para discriminar las emociones de las sensaciones corporales. Así que tal vez pueden decir que tienen mariposas en el estómago, palpitaciones, sudores y vértigos, pero son ciertamente incapaces de reconocer de lo que sienten es ansiedad. Oh. Dice, el término alextimia fue acuñado en 1972 por el doctor Peter Sivneos, un psiquiatra de Harvard, para referirse a un tipo de pacientes que dan la impresión de ser diferentes, seres extraños que provienen de un mundo completamente distinto al nuestro. Seres que viven en medio de una sociedad gobernada por los sentimientos. Los alextímicos, por ejemplo, rara vez lloran, pero cuando lo hacen, las lágrimas son copiosas y se quedan desconcertados. Si se les pregunta por el motivo de su llanto, una paciente alextímica, por ejemplo, quedó tan apesadumbrada después de haber visto una película de una mujer con 8 hijos que estaba muriendo de cáncer, que aquella misma noche se despertó llorando cuando el terapeuta le sugirió que tal vez estuviera preocupado porque la película le recordaba a su propia madre, que, por cierto, también se hallaba a punto de morir de cáncer. La mujer se sintió inmóvil, desconcertada y en silencio. Luego, cuando el terapeuta le preguntó qué era lo que sentía, lo único que pudo articular fue que se sentía muy mal. Le agregó que, a pesar de las ganas de llorar que experimentaba, ignoraba cuál era el verdadero motivo de su llanto. Ese es precisamente el nudo del problema. No es que los alextímicos no sientan, sino que son incapaces de saber, especialmente incapaces de poner en palabras lo que sienten. Se trata de personas que carecen de habilidad fundamental de inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo, el conocimiento de lo que están sintiendo en el mismo momento en que las emociones bullen en su interior. Los alextímicos ni siquiera tienen una idea de lo que están sintiendo y, en este sentido, son un ejemplo que refuta claramente la creencia de que todos sabemos cuáles son nuestros sentimientos. Cuando algo
o más exactamente alguien les hace sentir. Que pueden tan conmovidos, o se quedan, perdón, ¿no? Se quedan tan conmovidos y perplejos que tratan de evitar esta situación a toda costa. Los sentimientos llegan a ellos cuando lo hacen como un desconcertante manojo de tensiones. Y como ocurría en el caso de la paciente que acabamos de mencionar, se siente muy mal, pero no pueden decir exactamente qué tipo de mal es que les es el que sienten. ¿Mm? No, qué tipo de persona. ¿No? Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les está pareciendo la lectura? Vamos acá a saludar a algunos que dice Isabel, buenos días, Evangelista, buenos días, Damián, MJ, buenos días, Alejandra, Hugo, buenos días. Muy buenos días con todos, bienvenidos aquí Elisa, Jessica, Carla, muy buenos días, bienvenidos a la lectura de este libro, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Estamos en el día 12 de lectura, ¿ya? Entonces, recuerden, la lectura lo estamos leyendo de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, ¿ya? Y queda grabado en Facebook y en YouTube, ¿bien? Más tarde a YouTube le subimos. En Facebook está ahorita en directo. Ya, ahorita estamos por Facebook y TikTok. Bien, continuando aquí. ¿Qué nos dice? Bien, esta confusión básica de sentimientos suele llevarles a quejarse de problemas clínicos difusos, a confundir el sufrimiento emocional con el dolor físico, una condición conocida en psiquiatría con el nombre de somatización. Algo, por cierto, dice, muy distinto a la enfermedad psicosomática, en la que los problemas emocionales terminan originando auténticas complicaciones médicas. De hecho, gran parte del interés psiquiátrico en los alextímicos consiste en el reconocimiento de los pacientes que acuden al médico en busca de ayuda porque son sumamente proclives a la búsqueda infructuosa de un diagnóstico y de un tratamiento médico para lo que en realidad es un problema emocional. Aunque la causa de la alextimia todavía no está claramente establecida, el doctor Cisneros apunta a la posibilidad de que radica en una desconexión entre el sistema límbico y el neocórtex, oh, especialmente los centros verbales, ¿m? Lo cual parece coincidir perfectamente con lo que hemos visto con respecto al cerebro emocional. Según Cisneros, aquellos pacientes a quienes perdón, pacientes a quienes, ¿no? Para aliviarles de algún tipo de ataques graves. Se ha seccionado esa conexión, terminan liberándose de sus síntomas, pero se convierten en personas parecidas a los alextímicos. Personas emocionalmente chatas, incapaces de poner sus sentimientos en palabras y súbitamente despojados de toda imaginación. En resumen, pues aunque los circuitos emocionales del cerebro pueden reaccionar a los sentimientos, el neocórtex de los alextímicos no parece capaz de clasificar sus sentimientos y hablar sobre ellos. Y como dice Henry Roth en su novela Call It Sleep, sobre el poder del lenguaje. Cuando puedas poner palabras a lo largo que sientes,
te apropiarías de ello. Ese precisamente es el dilema en el que se encuentra atrapado el alexímico, porque carecer de palabras para referirse a los sentimientos significa no poder apropiarse de ellos. Wow. ¿Qué les parece la lectura, amigos? ¿Te parece interesante la lectura? Puedes compartir con tus amigos. Tap, tap también a la pantallita, amigos. Tap, tap. ¿Qué tal? Buenos días, Gloria. Bienvenida, bienvenida. Bien. Por acá decían por la parte de, ¿no? Muchas, dicen, ¿no? Las enfermedades no son, o sea, enfermedades, ¿no? Que sean, sino son más psicológicos o, bueno, emocionales, mejor dicho. Y yo como terapeuta bioscodificador te digo, ¿no? Si algún malestar que tienes en el cuerpo, algo que te está quejando, o sientes, no sé, ¿no? Que está habiendo cambios ahí en tu cuerpo, es emocional, ¿ya? Todo es emocional. Primero empiezas en lo que estés pensando, ¿ya? O sea, el cuerpo siempre va a reaccionar a algo que no le has dado solución, ¿ya? Algo que callas. Y eso es lo que callas, pues ¿no? Estás piensa y piensa en eso, no lo expresas, simplemente lo estás pensando y luego el cerebro, no tanto que estás pensando en eso, que no le da solución, le manda a orden como si al cuerpo, o sea, a los órganos, a actuar frente a eso, o sea, darle solución. Por eso, lo que tú calles, tu cuerpo lo expresa, ¿ya? Entonces, y todo es emocional. ¿Tú cómo te sientes? Quizás pues con mucha rabia, con mucha ira, o quizás con miedo, y pues el cuerpo simplemente, como no le has dado solución, estás bien dando vueltas en eso, el cuerpo va a expresar, ¿ya? Es así. Entonces, alguna molestia que tengas en el cuerpo te está diciendo algo, o sea, el cuerpo te está avisando, ¿no? Alguna enfermedad que hay o conoces a alguien, ¿no? Familiar, pues también el cuerpo está diciendo, está avisando, como decir, a gritos, ya, de que soluciona eso, ¿no? Soluciona, porque si no yo estoy dando solución. Y ya está, ¿no? Trabajando, como decía, a dar solución al cuerpo. Pero si sigue el conflicto, no lo has solucionado, nada, sigues, pues el cuerpo va a seguir luchando para deshacerse de eso. ¿Qué tal? Buenos días, Sam, Alicia, muy buenos días. M, Wolf, buenos días. Bien, continuando aquí. ¿Qué dice? ¿Tenemos tiempo? Sí. Elogio de las sensaciones viscerales. Wow. A ver, ¿qué nos dice? Una, una operación quirúrgica extirpó por completo el tumor que Elliot tenía inmediatamente detrás de la frente. Un tumor del tamaño de una naranja pequeña. Pero dice, aunque la operación había sido todo un éxito, los conocidos advirtieron un cambio de tal personalidad que les resultaba difícil reconocer que se trataba de la misma persona. ¿Mm? Antes había sido un abogado de éxito, pero ahora ya no podía mantener su trabajo. Su esposa terminó por abandonarle, dilapidó, dilapidó todos sus ahorros, wow, en inversiones improductivas y se vio obligado a vivir recluido en la habitación de huésped de casa de su hermano. Algo en Elliot resultaba desconcertante, porque si bien intelectualmente seguía siendo tan brillante como siempre,
malgastaba inútilmente el tiempo perdiéndose de los detalles más insignificantes, como si se hubiera perdido toda la sensación de prioridad. Y los consejos no tenían el menor efecto sobre él, y le despedían sistemáticamente de todos los trabajos. Los test intelectuales no parecían encontrar nada extraño en sus facultades mentales, pero Elliot decidió visitar a un neurobiólogo con la esperanza de descubrir la existencia de algún problema neurológico y justificara su incapacidad. Porque, de no ser así, debía concluir lógicamente que su enfermedad era meramente inexistente. ¿Mm? Antonio Damasio, el neurólogo al que consultó, se quedó completamente atónito ante el hecho de que, aunque la capacidad lógica, la memoria, la atención y otras habilidades cognitivas se hallaran intactas, Elliot no parecía darse cuenta de sus sentimientos con respecto a lo que le estaba ocurriendo. Podía hablar de los acontecimientos más trágicos de su vida con su ausencia completa de emociones, como si fuera un mero espectador de las pérdidas y los fracasos de su pasado, sin mostrar la menor desazón, tristeza, frustración o enojo por la injusticia de la vida. Su propia tragedia parecía causarle un tan poco sufrimiento que hasta el mismo Damasio parecía más preocupado que él. Damasio llegó a la conclusión de que la causa de aquella ignorancia emocional había que buscarla en la intervención quirúrgica, ya que la extirpación del tumor cerebral debía haber afectado parcialmente a los lóbulos prefrontales. Efectivamente, la operación había seccionado algunas de las conexiones nerviosas existentes entre los centros inferiores del cerebro emocional, en particular la amígdala y otras regiones adyacentes, y las regiones pensantes del neocórtex. De este modo, su pensamiento ya había convertido en una especie de ordenador, completamente capaz de dar los pasos necesarios para tomar una decisión, pero absolutamente incapaz de asignar valores a cada una de las posibles alternativas. Todas las posibilidades que la ofrecía su mente resultaban así igualmente neutras. Ese razonamiento francamente desapasionado era, en opinión de Damasio, el núcleo de los problemas de Elliot, ya que la falta de conciencia de sus propios sentimientos sobre las cosas era precisamente lo que hacía defectuoso su proceso de razonamiento. Las dificultades de Elliot se presentaban incluso en las decisiones más dice, nimias, más nimias, cuando Damasio trató de conectar un día y hora para la próxima cita, Elliot se convirtió en un amasijo de dudas porque encontraba pros y contras para cada uno de los días y de las horas que le proponía Damasio, y no acertaba a elegir entre ninguna de ellas. Los motivos que aducía para aceptar u objetar cualquiera de las alternativas eran sumamente razonables, pero era incapaz de darse cuenta de cómo se sentía en cualquiera de ellas. Y aquella falta de conciencia de sus propios sentimientos era precisamente lo que le convertía en alguien completamente apático. Wow. O sea, todo dice estaba, ¿no? Con sus
Bueno, su cognición, su inteligencia, todo eso estaba bien, pero es como que no tenía emociones, ¿no? Los sentimientos. Como esto te vuelve como si una persona, pues, que no te importa, que estás como volado, ¿no? ¿Cómo te pone, no? Es más, ni siquiera decía qué día, porque no acá Damasio pues le decía, ¿no? El día, la hora para su siguiente cita. Y Elliot no decía ninguna, o sea, no se decía por ninguna. Los sentimientos desempeñan un papel fundamental para navegar a través de la incesante corriente de las decisiones personales que la vida nos obliga a tomar. Todo, ¿no? Toda la vida siempre está lleno de, bueno, decisiones. ¿Y cómo decides? De acuerdo a tus sentimientos, ¿cierto? A veces vas en contra de tus sentimientos, pero estás ahí decidiendo, ¿no? Con tu razonamiento y todo. Aquí dice, es cierto que los sentimientos muy intensos pueden crear estragos en el razonamiento, pero también lo es que la falta de conciencia de los sentimientos puede ser absolutamente desastrosa, especialmente en aquellos casos en los que tenemos que sopesar cuidadosamente decisiones de que en gran medida depende de nuestro futuro, como la carrera que estudiaremos. La necesidad de mantener un trabajo estable o arriesgarnos a cambiarlo por otro más interesante. ¿Mm? Con quién casarnos, dónde vivir, qué apartamento alquilar, qué casa comprar, etcétera. Estas decisiones no se pueden tomarse exclusivamente con la razón, sino que también requieren del concurso de las emociones viscerales y de la sabiduría emocional acumulada por la experiencia pasada. La lógica formal por sí sola no sirve para decidir con quién casarnos y, ¿no? Con quién casarnos, en quién confiar o qué trabajo desempeñar, porque en esos dominios la razón carente de sentimientos es ciega. Las señales intuitivas que nos guían en esos momentos llegan en forma de impulsos límbicos que Damasio denomina indicadores somáticos, sensaciones viscerales, un tipo de alarma automática que llama la atención sobre el posible peligro de un determinado concurso de acción. Estos indicadores suelen orientarnos en contra de determinadas decisiones y también pueden alertarnos de la presencia de alguna oportunidad interesante. En esos momentos no solemos recordar la experiencia concreta de determinar esa sensación negativa, aunque en realidad lo único que nos interesa es la señal de que un determinado curso de acción puede conducirnos al desastre. De este modo, la presencia de esta sensación visceral confiere una seguridad que nos permite renunciar o proseguir con un determinado curso de acción, reduciendo así la gama de posibles alternativas a una lista de muchos más manejables. La llave que favorece la toma de decisiones personales consiste en suma, en permanecer en contacto con nuestras propias sensaciones. Entonces, no basta con, no, o sea, para tomar decisiones, no solo es desde la razón, también, ¿no? Interviene lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí en el libro, para casarte, pues aquí ¿quién interviene? ¿La razón o es de lo que sientes, ¿no? Tus sentimientos o tus emociones, ¿no?
¿Qué es lo que interviene aquí? Más son las emociones, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Ya? Entonces vienen los sentimientos, ¿no? Las sensaciones viscerales, como se dice. Como dicen ahí, ¿no? Siento mariposas ahí. Eso, ¿no? Porque normalmente cuando, por ejemplo, eh, si eres nerviosa, nervioso, ¿no? Y quizás tienes una entrevista de trabajo, quizás siempre querías ese, ¿no? Ingresar o no, a esa institución o a ese trabajo, a esa empresa, qué sé yo. Tienes una entrevista, estás nervioso, ¿no? ¿Y qué es lo que, como estás sintiendo, no estás controlando bien eso, te sientes muy emocionado por esto, quizás te va a mandar al baño, ¿no? Que te suelte el estómago, o sientes acá el estómago que te está incomodando, porque es fuerte la emoción. Entonces no puedes controlar esto. Pero cuando tú, si te dejas llevar por esto, pues se te puede, ¿no? Como decir, manejar estas emociones. Pero ahí tienes que también, ¿no? Como decir, trabajar también desde la razón que te va a ayudar a controlar esto, ¿ya? Porque cuando estás pues muy emocionado, ¿no? Tu inteligencia baja. Entonces, para que sea equilibrado, bajar esa emoción y pensar desde la razón, ¿no? Entonces ahí vas a controlarlo. Porque si estás muy emocionado, pues la inteligencia baja. Bien, amigos, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué te parece la lectura de este libro, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman? ¿Ya? Recuerda que estamos leyendo la lectura de este libro a las 6 de la mañana, ya de lunes a viernes, de lunes a viernes. Bien, entonces puedes acá hacer tus preguntas, ¿no? Quizás cómo te sientes emocionalmente. Las emociones básicas del ser humano es la alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Son 6 emociones básicas que el ser humano tiene. ¿Ya? A veces puede estar sintiendo mucha ira, ¿no? O enojos, no sé, rabia, cólera, ¿no? Esa es la que sientes. Y imagínate si estás, no puedes, como decir, sacar esa ira, está muy dentro guardado. Más quizás, es como una brasa ardiente que está ahí. Y pues eso también con el tiempo te puede lastimar, ya te puede lastimar. Bueno, hay enfermedades que vienen, no, esa es la raíz, ya de lo que es la ira, no hay enfermedades. Se gestan porque no se ha resuelto, pues está ahí latente, ¿no? Ahora, por ejemplo, el miedo también, ¿no? ¿Miedo a qué? Ya, miedo. Y pues si vas tiempo con este miedo, no lo expresas, simplemente estás, o sea, muy dentro de ti. También, ¿no? Con el tiempo tu cuerpo va a expresar. Siempre es así. Ya no lo has dado solución a esto, pues tu cuerpo lo va a expresar. Tu cuerpo va a querer solucionar. Y eso es viene a ser, ¿no? Los malestares, los dolores en el cuerpo y las enfermedades. ¿M? La enfermedad no es que sea mala, ¿no? Simplemente son síntomas que te está diciendo, oye, resuelve esto, resuelve, ¿no? Ya si no resuelves, pues ahí es donde tu cuerpo reacciona, va a dar solución a eso, ¿ya? Por ejemplo, gastritis, colitis, todo eso es algo que pues, te molesta, algo te incomoda, tú no lo expresas, que estás ahí todos los días, ¿no? Entonces, tú no estás dando solución a eso, pero tu cuerpo va a reaccionar a eso. Bien, amigos. Entonces, si quieres trabajar tus emociones o quizás quieres conocerte más de ti, ¿no? Estamos aquí. Ya ahí van a aparecer los números. Recuerda que ¿no? Este live en vivo va a estar subido en YouTube. Ya también queda en Facebook grabado. Pues ahí puedes ver, ¿no? Y si quieres alguna atención sobre, bueno, manejar tus emociones, como decía, porque muchos no llegan a manejar sus emociones
se dejan, están ahí, ¿no? Que rápido se saltan o rápido cualquier cosa les afecta y llenan pues con mucha ira o explosión. Entonces no están manejando ahí sus emociones, ¿ya? Esto tiene su detrás, tiene su raíz. Si estás con mucha cólera, mucha rabia, mucho enojo, eso no es de ahora, ya, eso viene más atrás. Esto pasó en tu etapa de la infancia, ya en tu etapa de la infancia. Ahí es donde ocurrieron situaciones donde pues no se ha resuelto, simplemente quedó como si en el olvido, pero no está en el olvido, sino está guardadito ahí como un cofre, como un baúl, está ahí. Pero tú a través como el inconsciente nos maneja a nosotros, que es el 95%, ya que nos maneja a nosotros, ¿no? De acuerdo a tu herida, atraer personas que te recuerden, ya, y estás viviendo situaciones, pues, no repetitivas. Si es rechazo, si es dono, si es traición, si es injusticia, ¿no? Esas heridas que vas repitiendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y esto pasó en tu infancia, no es ahora. Sí, me dices, no me pasó ahora, pero, ok, te pasó ahora, pero simplemente estás repitiendo un patrón de tu vida, ¿no? De tu programación, como se dice, ¿ya? Y esto se daba en la infancia, porque las heridas de la infancia, por eso hay heridas de la infancia, ¿no? Si lo has escuchado, hay libros, no son cinco, ¿ya? Lo que es el rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Esto se lo has adquirido durante la etapa de la infancia, desde el embarazo incluso, ¿ya? Hay ¿no? ciertas heridas así. Entonces, esto a lo largo de nuestra vida vamos repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta solucionar esto, hasta darnos cuenta que tenemos esa herida y dar solución a esto, ¿ya? Entonces, simplemente es conocernos más nosotros, porque recuerda, todo lo que te pasa en lo externo, lo que observas en lo externo, lo que sientes, es de adentro, es un reflejo, ¿no? Las personas simplemente son como espejo que te estás reflejando tú, ¿ya? Y las personas son nuestros maestros, como también nosotros, ¿no? Somos maestros de ellos, ¿ya? Y es todo ese aprendizaje, ¿no? Todo lo que estés pasando en la vida, como si esta es la escuela, ¿ya? La vida es la escuela donde aprendes. Son como llevar materias o cursos. Cuando apruebas, ya pues ya estás en otro nivel, ¿no? Pero si desapruebas esto, este curso o esta, eh, que, ay, la batería baja, entonces no va a pues vas a seguir repitiendo, ¿no? Hasta aprobarlo. Es así, es así. Ya vas a ir repitiendo hasta aprobar. Muy bien. Así, amigos, ¿ya? Entonces muchas veces repiten y repiten historias, ¿no? Y cada vez a veces es peor, ¿no? Hasta que reacciones, pues, hasta que te des cuenta que es un patrón que hay que solucionar eso, ¿no? Hay que resolver. Amigos? Entonces nos estamos viendo mañana a las 6 de la mañana con la lectura de inteligencia emocional, ¿bien? De Daniel Goleman, ¿ya? Entonces, bendiciones, amigos.